Entonces, profesor, si quieres, inicia tú por la conversación y luego te voy a ir acribillando yo como un mosquito malo a preguntas. Bueno, está bien. Comparto que cuando todo esto empezó en el mes de marzo, lo primero que hice fue acercarme a los estantes de libros que tengo en mi oficina, a bajar mi copia de una historiadora, de un libro de una historiadora bastante famosa en los Estados Unidos, se llama Barbara Tuchman. Ok, una historiadora famosa norteamericana que muchos libros ha escrito sobre procesos históricos. Es interesante su capacidad de síntesis eh, para llegar a las esencias de las cosas que se ocurren en un largo o amplio horizonte de tiempo. Escribió un libro sobre el calamitoso siglo XIV, se llama, y ese es el subtítulo. El título es A Distant Mirror, un espejo distante, donde creo que su objetivo pues es presentarnos a nosotros pues del siglo XX, siglo XXI con un contexto que podría en algún momento replicarse y precisamente el siglo XIV es uno de esos momentos de transición. Yo creo que el mundo actual está en un proceso de transición, un proceso que empieza con el fin del conflicto este-oeste y los inicios de una nueva globalización en los años 90 y que de repente se viene abajo este año en medio de una pandemia. Y lo mismo había ocurrido en el siglo XIV. Mucha gente esperaba a finales del siglo anterior, el siglo de Santo Tomás, el siglo del ascenso de la iglesia cristiana de la Edad Media, el siglo XIII. Mucha gente habla del renacimiento del siglo XIII como el momento lógico desde una perspectiva histórica para el inicio de ese fenómeno que luego llamamos renacimiento. Pero luego todo el mundo sabe que el renacimiento pues tardó y la razón por la cual tardó ese renacimiento es el calamitoso siglo XIV. En el siglo XIV, entre las tantas cosas nuevas que resultan de los desastres, de la guerra, de la pestilencia, de la insurrección, de la guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra, el siglo XIV genera un culto a la muerte, una nueva visión artística, inclusive, escatológica, seguramente, pero artística de la muerte. Hay algo que llega a llamarse la danza macabre, la danza con la muerte, que es el resultado de la pestilencia, la tanta muerte que hay, resultado de esta plaga bubónica que empieza a afectar la población europea, y no solo europea, desde mediados de este siglo. Creo que es necesario tener presente el hecho de que esta plaga le llega a Europa desde Asia, pero esta plaga en el momento de su explosión realmente cubre una región desde la India, el subcontinente,
hasta Islandia, ¿no? Pasando por el Medio Oriente, pasando por Turquía, Asia Menor, pasando por los Balcanes, pasando por el centro y el centro-sur mediterráneo europeo, España, Francia, Países Bajos, Inglaterra y hasta Islandia. Menos afectados, pero tampoco se escaparon del todo, pues los países del extremo norte, los nórdicos como Noruega y Suecia, pero tienen sus secuelas. Menos afectados el oriente, Polonia, pero sí tiene su secuela. Rusia, pues también menos afectada, pero sí tiene brotes ahí. Y desde la India hasta Islandia, la tercera parte de la población, pues, desapareció en esta pandemia y solo es la primera ola de la pandemia. Estamos hablando de algo que empezó hacia finales de 1347 en el sur de Italia, la tierra de Alessandro, y que en cuestión de 3 años, del 47 al 51, más de 20 millones de muertes en esta región. Y eso solo es la primera ola. Hay 5 oleadas de plaga bubónica desde mediados del siglo hasta el penúltimo año del siglo XIV. Y suceden en ciclos de 10 años, poco más o menos, ¿no? El segundo ciclo a los años 60, de a los años 70, a los años 80, y en el penúltimo año del siglo XIV tenemos la última oleada de esta plaga, pues. Y entonces para esa fecha se había desaparecido, como decía, la tercera parte de la población. Y la desaparición de la población, las secuelas de esta pandemia, tiene impactos impresionantes. El descenso de la población obviamente pone fin a cualquier progreso económico y produce desasosiego, produce insurrección, produce revoluciones en las ciudades, revoluciones en el campo. Bueno, no son revoluciones grandes, son revolucioncitas, produce represión de parte de las autoridades. Entonces, por eso se llama un siglo de calamidades. Ok. No es una pregunta, es más un comentario curioso que parece que todo viene de Asia, ¿no? El SARS, el MERS, el coronavirus, la peste en su día, es una cosa curiosa. Bueno, alguien tenía que haberlo llamado la plaga china, ¿no? Pero Trump no estaba disponible en el siglo XIV. No. No. Bueno, que si no me equivoco, en la de Pericles, o sea, la de Atenas, creo que Tucídides dice que viene de Etiopía, un sitio de África. Es lo que él pensaba. Se pensaba que venía de África, claro, de Egipto, para saber también cómo habría llegado allí y demás. Una cosa curiosa. Bueno, yo estaba leyendo al respecto. Yo sé que Tucídides dice que viene de África, de Etiopía, creo, pero lo que yo había leído criticó esa versión y ofreció otra. Entonces, el problema en estas cosas es que hay muchas interpretaciones y mucha gente dispuesta a interpretar. Sí. Ese es el problema en que estamos. Pues. Dafne Posadas te pone Chinese virus y Alex te comenta cuando China estornuda, millones perecen. Así es. Es un dragón después de todo. Y sale fuego de la boca del dragón. Y bueno, y entonces, una de las preguntas que yo tengo, no sé si estoy acertado en lo que voy a decir, Glenn, pero te la voy a lanzar, a ver qué te parece. Has hablado sobre, evidentemente, como la mortalidad que tiene es tan alta, evidentemente es un terremoto social lo que se produce porque cae la mano de obra en todos los sentidos y hablamos un poco de esto, pero no del todo, yo creo, el miércoles pasado, ¿no? Y yo tenía entendido, no sé si me equivoco, que esto sirve como en Europa Occidental
para adelantar el progreso. Yo creo que, visto desde una manera, yo creo que no sé si es acertado decirlo, protodemocrático, porque evidentemente estamos en otro momento, pero la idea es ver que de repente la relación de poder entre siervo y entre siervo y señor, ¿no? Se ve un poco mermada a favor del siervo, porque ahora el señor tiene menos siervos donde los haya, y entonces dicen algunas... Yo, por ejemplo, en el colegio me educaron eso, y no sé hasta qué punto es correcto, que esto abre un poco las puertas a la modernidad. Aunque tú has dicho algo curioso al principio, ¿no? Has dicho que no. De hecho, esto retrasa. La modernidad ya venía viniendo y esto parece que retrasa el Renacimiento incluso un poco hasta que estalla de una vez por todas. ¿Por qué te digo esto? Porque parece que en Europa del Este, ¿no? En Polonia, en el Imperio ruso y todas estas zonas geográficas, parece que seguirá viendo siervos muchísimos siglos, hasta muchísimos siglos después, pero parece que el social bargain, o como se quiera llamar, cambia un poco en Occidente. No sé si tú ves, y esa es la pregunta quizás, diferencias entre distintas partes de Europa reaccionando ante la pandemia. Bueno, definitivamente creo que es más interesante el contraste entre lo que pasa en Inglaterra y lo que pasa en el continente, lo que pasa en Italia y Francia específicamente, aunque no hay que generalizar demasiado. Eh, una cosa que yo siempre digo en mis clases cuando enfocamos en la llamada excepcionalidad inglesa o británica, pero es una observación que hace Barbara Tuchman aquí en el libro, y precisamente lo que tú habías dicho, ¿no? Es que ella dice ahí en algún momento que el siglo XIII a lo mejor introdujo el occidente en el contexto de la modernidad, pero ella está solo repitiendo diferentes interpretaciones y no necesariamente adopta ella esa conclusión. Pero lo que sí parece ser cierto es que la peste negra viene a cambiar las relaciones sociales en el campo, un poco lo que quise decir en cuanto a la revolución social del campo. Cambia las relaciones de poder económico, digámoslo así, o de los agentes económicos dominados hasta ese momento por las demandas, la opresión de la nobleza, de los dueños de la tierra, de estatutos inclusive que definen muy típico de la Edad Media, cuánto se puede ganar, cuánto se puede cobrar por productos, por mano de obra, pero de repente con la peste negra la población cae y entonces el obrero, sea obrero del campo, sea obrero de la ciudad, está más en demanda, entonces demanda el obrero más paga. La autoridad trata de establecer, o de hecho establece, estatutos que obligan al trabajador o de campo o de ciudad a trabajar por el mismo salario que había cobrado antes de la peste, lo cual resultó imposible implementar, seguir. El obrero puede demandar más dinero por el trabajo que realiza. Y en cuanto a las relaciones, llamémoslas relaciones señoriales, porque realmente no se trata de feudalismo, pero si un proceso de producción se debilita por nuevos medios, nuevos valores, nuevos agentes económicos o demandas de esos agentes económicos en términos de lo que hará y por cuánto dinero lo hará. Eso debilitó el sistema feudal señorial en general y aparentemente más en Inglaterra que en el continente. Entonces,
el proceso de debilitamiento, que como proceso toma tiempo, pero el proceso está marcado y en marcha cada vez más acelerada en Inglaterra, las Islas Británicas, bueno, probablemente más en Inglaterra que en otras partes británicas, con más anterioridad que en otras partes de Europa. Entonces, es un argumento para entender esta excepcionalidad inglesa de que se habla y la resistencia a la demanda produce insurrección. Inglaterra tiene Londres en las tierras circunvecinas, tiene no voy a poder con la fecha exacta, es 1380 y algo, creo que 81. Hay una rebelión inglesa, la famosa rebelión donde John Ball y esa gente empujó una masa de tanto campesinos como gente citadina en contra de la autoridad de Londres, en contra de la nobleza, que produce una gran insurrección. Esta masa furibunda termina ejecutando a ciertas autoridades, a cierta nobleza. La nobleza responde, como siempre responde, con una opresión sangrienta, pero pues en eso tenemos la famosa insurrección inglesa, rebelión campesina inglesa del siglo XIV. Este fenómeno se replica con menos intensidad, pero se replica en otras partes de Europa. ¿Qué tiene que ver con la fuerza de resistencia o capacidad de resistir, de resistencia del feudalismo al cambio? Es una cuestión obviamente abierta a otros factores. Pero bueno, aquí tenemos un ejemplo de eso. Ok. Dafne te envía un abrazo, profesor. Qué bien. Un abrazo le envío a Y Dafne. aquí tenemos una pregunta. Mira, ¿la puedes leer abajo? Debbie nos pregunta, ¿se puede ver que nace el culto a la muerte como algo más normal después de las grandes pandemias? Me imagino que querría decir, porque no se puede ver entera la pregunta, creo. Sí. Sí, exactamente. ¿Quién pregunta eso, Daphne? Sí. No, Debbie Sital. Debbie, ok. Se desarrolla, como decía en un principio, un culto a la muerte en el siglo XIV. La muerte hasta el siglo XIV era presentada artísticamente, escatológicamente, en los mensajes pues, de la iglesia, como algo que nos alcanza a todos. La muerte aparecía vestida de blanco, con una linterna, y no era la figura grotesca con que se representa la muerte después del siglo XIV. Es una muerte cuyo mensaje es: aquí vengo como el gran equalizer, ¿no? Yo le doy el mismo fin a todo el mundo al final queda en la misma circunstancia, es la igualdad absoluta al final de la vida. Estamos todos destinados a este mismo fin. Pero se pone énfasis pues en la vida terrenal es la preparación para la vida eterna que llega con la muerte. Es el mensaje de San Agustín, ¿no? Con el siglo XIV aparece otro
otra figura, otra representación de la muerte que todavía estamos acostumbrados a ver. Hay un famoso, es un retrato de un italiano, se llama Francesco Traini, 1350, es decir, en medio de la primera ola de la muerte negra en Italia, que se llama, me imagino que se puede buscar en internet, ¿no? El triunfo de la muerte, Francesco Traini. Y ahí presenta la muerte como al acecho de la gente que se pierde en el hedonismo de la vida cotidiana, del consumo, de la fiesta, de la alegría. Viene la muerte vestida de negro, tiene su hoz, tiene ese aspecto grotesco, tiene en lugar de manos y pies, tiene las garras pues, de los animales, esa figura grotesca de la muerte que no había o no se tenía antes de este momento. Y este culto empieza en el último cuarto del siglo y tiene como símbolo, pues, una fiesta del joven rey, todavía adolescente, Carlos VI, creo que era, que en un festival de celebración de la boda de una pariente, no sé si era su hermana o todos todos se pusieron la indumentaria de los salvajes trabajadores de campo y por accidente, llevando antorchas, se incendiaron. Y el rey fue el único que se salvó. Y eso desde ese momento se convirtió en objeto bueno, no solo de crítica, pero de objeto de estoy buscando la palabra como la ópera bufa, pues, que todavía encontramos en las fiestas populares como Carnaval de Río y cosas por el estilo. Y la gente empezó a hablar de la danza macabra, otra vez, ¿no? El baile de la muerte. A partir de este rey, ¿no? Que se incendió con antorcha y la gente que lo acompañaba y todo el mundo se murió, menos él. De ahí el culto a la muerte creció todavía en el siguiente siglo XV y entonces llegó a aferrarse pues a la imaginación popular de ahí en adelante. Es más fuerte esta idea y culto a la muerte en el siglo XV que en el propio siglo XIV cuando empezó. Pero definitivamente ese es el punto. Hay a raíz de este calamitoso siglo XIV, una nueva figura de la muerte que nos informa pues en nuestra visión del más allá. A mí me está recordando, mientras estabas explicándolo, a algo que es posterior, pero todo el movimiento de Vanitas, que por ejemplo aquí cerca de mi casa en Sevilla hay un montón de cuadros muy famosos que se ve pues a un rey con la muerte mirándole o una calavera al lado de un filósofo, como diciendo que al final nos vamos todos iguales de este mundo, ¿no? Como llegamos siendo nadie. O sea, no hay nada más democrático que la muerte, por ahora. Sí. Ok. Podéis ir haciéndonos preguntas si queréis. Yo estoy lanzando preguntas al profesor, pero podéis ir a hacer preguntas en la parte de preguntas abajo. Creo que como una pregunta y ahí la puedo leer. Alex está preguntando
si la pandemia del siglo XIV sirvió como catalizador de la modernidad, ¿puede ser el COVID el principio del fin del orden liberal? He tomado por el momento en serio, tomar más en serio la convicción de historiador, ¿no? De evitar las predicciones no fundamentadas en acontecimientos del pasado que tienden a replicarse. La conclusión que he sacado por el momento de la lectura variada que he hecho de las pandemias, pues es que el propio ser humano tiene una capacidad de resistencia y evita el cambio. Es lo que más sobresale en la actitud humana. Primero la negación, ¿no? El ser humano es bueno para negar lo que está pasando. Estamos en este momento negando, creo yo, la posibilidad, la eventualidad de que esta pandemia va a hacer lo que las pandemias siempre han hecho. Y eso es, pues, extenderse, esconderse en la población, volver a manifestarse y visitar sus estragos en diferentes oleadas en un largo horizonte de tiempo. Entonces, no sabemos cómo va a desarrollarse esta pandemia, pero lo que sí sabemos es que la respuesta del ser humano probablemente va a seguir siendo la misma respuesta de los seres humanos en pandemias anteriores. Ya mencioné la capacidad que tenemos para negar lo que nos está pasando. La protesta, una de las cosas que acompañan la peste, los brotes de plaga en todo momento ha sido la protesta de la gente. Las autoridades aplican medidas para controlar los brotes, la gente protesta, la gente no quiere ser protegida de esa manera, es decir, perder su libertad. Y la muerte negra del siglo XIV es un buen punto de referencia, ¿no? Porque es anterior al liberalismo. No tenemos la teoría liberal, no tenemos el pensamiento de Locke, de los grandes del liberalismo del siglo XVII, siglo XVIII. Y sin embargo, la gente resiste todo esfuerzo de cuarentena. No quieren estar encerrados porque se dan cuenta. Porque resulta que hay gente que estudia, escribe esto, como tú decías, ¿no? Desde Tucídides, desde la antigüedad. Y esta información está ahí. Y alguien hace mucho tiempo llegó a la conclusión, bastante lógica y bastante racional, de que encerrar a la gente en sus casas en una pandemia donde hay mucha gente que vive algunos encima de otros, ¿no? Como en las ciudades, no es una buena idea. Y en el campo no se necesita porque, pues, obviamente estar aislado es una de las primeras conclusiones. Pero aislarse entre montones de personas crea un ambiente en que puede replicarse la enfermedad. La gente llega a la conclusión muy temprana de que es necesario distanciarse. No se sabe cuál es el mecanismo de contagio de la peste negra en el siglo XIV. Se cree que es por el aire, resulta que no es por el aire, pero la gente llega a la conclusión de que es importante distanciarse de los demás.
También el factor cristiano es importante. La gente quiere ayudar. En medio de tantos cadáveres que están sacando de las casas en las ciudades de Europa hacia 1350, siempre hay gente, monjas, sacerdotes, pero no solo la gente religiosa, hay gente que quiere ayudar al vecino. El principio de comunidad se protege, es un principio que vemos en todas las pandemias. Este principio o frase que he visto entre algunos, probablemente amigos de Pablo, ¿no? De que es el individuo que debe protegerse, ¿no? No es un criterio que vemos muy ampliamente presentado en la historia de las pandemias. Hay una convicción amplia de la necesidad de ayudar a la comunidad, de ayudar al vecino, ¿no? La iglesia le enseña a los cristianos, pues, que es importante ayudar al vecino. Y la gente protesta cuando las autoridades tratan de impedir el acercamiento al vecino, al enfermo. Es interesante eso, sucedió en Inglaterra. Hay una pestilencia en tiempos de la primera reina Elizabeth, último cuarto del siglo XVI, 1570 y algo, 80 y pico, no recuerdo exactamente, pero la reina emite estatutos de protección a la población que nadie quiso seguir. Fue imposible ejecutar las instrucciones. La gente protesta siempre encerrarse. En cuanto a esa parte, ¿qué podría ser el futuro? Otra vez, como decía, no tengo una predicción. Lo que tengo es la evidencia de las pandemias del pasado. Y en las pandemias del pasado, el comercio, el intercambio ha caído, la protesta ha aumentado. La tendencia de querer regresar a cómo eran las cosas antes solo es leña para el fuego de las protestas. Y entonces yo creo que como el siglo XIV puso fin a la primera época de la globalización de Occidente. La globalización de Occidente empieza en el siglo después de la Segunda y la Tercera Cruzada, ¿no? Las cruzadas despiertan la función comercial entre Italia, entre Europa y el Medio Oriente. Las cruzadas fracasaron como una obra religiosa, pero tuvieron un gran beneficio al renacer o hacer renacer el comercio de Occidente desde el siglo XII. Entonces vemos el crecimiento de las ciudades, la explosión demográfica del siglo XIII, que decía que ese es el inicio entonces de ese renacimiento que no vino. No vino pues por lo que pasó en el siglo XIV. La siguiente globalización acompaña las exploraciones del siglo XV, siglo XVI, la llegada de los españoles a las Américas. Eso se apagó en el siglo XVII, que es otro siglo de pestilencias y de descenso poblacional. La tercera globalización ocurre en la segunda mitad del siglo XVIII, que termina con el hiccup pues, del momento napoleónico visto desde las Américas, y luego la Belle Époque, antes de la Primera Guerra Mundial, otra fase de globalización, y el intento de recuperar la globalización después de la Segunda Guerra Mundial, que tiene su momento
de lanzamiento en el 89 y que ha seguido ahora hasta el colapso financiero del 2007-2008. Estábamos en el momento de recuperar con la economía Trump de los últimos años, cuando viene esto a confirmar lo que es un proceso de desglobalización, si puedo usar ese término, que pues siguiendo los indicadores del pasado, pues nos va a llevar a un proceso de desglobalización, pues como dije, saber por cuánto tiempo. Pero quiero evitar las predicciones. Ok, bueno, yo creo que las estás dando. Sí, finalmente, si tú ves un ciclo en el que después de este tipo de catástrofe hay un periodo de desglobalización, ¿no? De hecho, todas las pandemias la trae la globalización, es el intercambio, el movimiento de personas, que cada vez la gente viva más en ciudades, con espacios físicos cada vez más reducidos. Al final es una especie de cóctel perfecto para las pandemias, cada vez más. Si a eso lo unimos a día de hoy, los aviones, que haces que en 24 horas estás en cualquier parte del mundo, en un día un virus con la correcta combinación puede hacerse pandemia con relativa facilidad. Yo me acuerdo, Glenn, yo hice un máster en Relaciones Internacionales, yo no sé si sería 2013, 2014, algo así, pero yo me acuerdo de típica cosa que se dice en plan, bueno, y los organismos internacionales tienen que tener cuidado porque las pandemias y demás. Y nos hemos llevado como bastantes sustos de posibles pandemias que al final no eran, ¿no? O se controlaban con mucha facilidad, pero que al final seguimos siendo tremendamente vulnerables, yo creo. A mí, por ejemplo, por contribuir a la conversación que estamos teniendo, a mí una cosa que me interesa mucho es, no diría que el zeitgeist, diría más como pero quizás es el zeitgeist, como el shock psicológico que provoca estas cosas, ¿no? Por ejemplo, estaba Mariale diciendo una cosa que tiene bastante verdad, yo creo, ¿no? Estaba diciendo que si crece la espiritualidad ante la incertidumbre. Y a mí esta es una de las cosas que me provoca mucha fascinación, el efecto de la incertidumbre en el humano. Es decir, en el momento que sale la pandemia, todo el mundo busca las causas, como la de Justiniano yo sé mucho menos, pero en la de Atenas piensan que son los dioses, que ahora les han castigado y que se van con Esparta. En el momento este, ¿no? Pues la gente empieza a rezar. El rey de Inglaterra manda a todo el mundo a rezar y a congregaciones para ver si así salimos de esto. Otros salen con remedios extrañísimos, que puede ser, ¿no? Todo el mundo intentando como poner fin a la incertidumbre, que es como una de estas cosas que la humanidad llevamos desde el inicio. Cómo manejamos la incertidumbre, que es tan difícil, creo, para el ser humano gestionarla. Y a mí me parece muy curioso, ¿no? Por ejemplo, cuando empiezan toda la imprenta, no solo se imprime mucho la Biblia, ¿no? O textos de este tipo, sino también textos de pociones mágicas y cosas totalmente extrañas que van. Entonces, quería saber tu opinión personal, ¿no? También lo vemos ahora, ¿no? Ahora se disparan todo tipo de teorías de conspiración, que claro, porque hay muchos intereses globales en formar un único gobierno y un montón de tonterías que yo escucho todos los días, pero que me recuerdan mucho pues a lo mejor ahora no echamos la culpa a los dioses, pero ahora la culpa la tiene la gran empresa o el Club Bilderberg o lo que sea que se le ocurre. Y es como todo el mundo intentando gestionar la incertidumbre. Quizás una pregunta muy filosófica que te estoy haciendo, ¿no? Pero a mí es una parte que me fascina personalmente, el manejo está la incertidumbre, cómo la gente se tira hacia la religión o hacia distintas cosas, cada uno en el que puede intentando dar sentido a su vida, cuando parecía que todo lo que tenía bajo control de repente se desvanece. Le quitas el suelo debajo de los pies, decimos en inglés a veces, ¿no? Bueno, yo veo otra vez una similitud entre el siglo XIV y las respuestas que hoy en día se están dando. En el siglo XIV, quisiera evitar la respuesta binaria, pero hay dos grandes tipos de respuesta. Está la respuesta espiritual, donde la gente
la gente está convencida, prácticamente la mayoría, de que, bueno, es una época de religión, entonces es una época donde las explicaciones escatológicas son las primeras. Esto es castigo de Dios. Dios, ¿por qué nos hace esto? Está Dios entonces enojado con su criatura. Recordemos que Dios una vez antes nos envió una gran inundación y terminó con la población humana en tiempos de Noé. Entonces, existe la idea de que es el fin del mundo entre algunos. Otros conservan la esperanza. Pero entre mucha gente, mi impresión es que es, si no una mayoría, es una considerable minoría concurrente de gente que desarrolla un pesimismo. La iglesia en el siglo XIV tiene grandes problemas de credibilidad. Recordemos que el siglo XIV es el siglo del cautiverio babilónico, donde el rey de Francia lleva el papa prácticamente bajo arresto y lo coloca dentro de tierras papales en el sur de Francia, Aviñón, y entonces tiene el papado una nueva sede. Roma quedó abandonada. La gente cree que el haber abandonado la sede de la iglesia, Roma, es parte del castigo que Dios le envía a su gente de la iglesia. Claro que nadie toma en cuenta que esto también se está sufriendo, como dije en un principio, desde la India y por todo el Medio Oriente, donde pues, el mundo es de otra religión, si es el Islam o si es otra cosa. Pero la gente obviamente tiende a interpretar todo en términos de su inmediatez. Hay entonces un pesimismo entre mucha gente y es este pesimismo que incentiva el culto a la muerte que ya hablamos, la creencia en los demonios. Esto tiene que ser obra del diablo, de Mefisto, de Satanás, etcétera, ¿no? Y entonces la gente hace lo que en circunstancias miserables siempre hace, ¿no? Es que promete cambiar, promete esto, promete lo otro. Y cuando termina la ola de la peste, la gente vuelve a cometer los mismos errores, los mismos pecados. El hombre no cambia en ese sentido. Entonces las respuestas varían. Y la credibilidad de la iglesia en el siglo XIV solo fue de mal en peor. El cautiverio babilónico terminó en la iniciativa de otro grupo de cardenales a regresar a Roma, y cuando eligen un papa que favorece esa opción, vuelve a Roma, y los cardenales que se quedaron en Aviñón inmediatamente eligieron un segundo papa. Entonces tenemos dos papas desde los años 70 del siglo XIV, y como todo el mundo sabe, pues terminamos el siglo o iniciamos el otro con un tercer papa elegido por el movimiento conciliar de la iglesia, que tampoco resolvió el problema. La iglesia en el siglo XIV se fue del penthouse al sótano en cuestión de pocos años, que había llegado a ser la institución más admirada de Occidente en el siglo XIII y la institución más desprestigiada en el siglo XIV. Entonces, es el contexto en que está la iglesia que también ayuda o no ayuda a resolver las opciones escatológicas de la gente. Hoy vivimos en
una época muy secular, de poca religiosidad. La Iglesia Católica comenta constantemente que el catolicismo como opción tiende a desaparecer, menguarse en los países de Occidente, donde empezó, y la mayoría de los católicos están pues ahora en Hispanoamérica, en África, en ciertas partes asiáticas. El Occidente es cada vez más secular. Entonces vemos teorías de la conspiración, vemos la gente dispuesta a crear en este fenómeno que se llama QAnon en los Estados Unidos. Las respuestas son cada vez más fantasiosas. En las pandemias la gente resiste cambiar. Cuando se levanta la amenaza de la muerte con la pandemia, la gente vuelve a sus actitudes, a sus comportamientos, a sus circunstancias previas. Porque en el ser humano hay cierta necesidad, creo que es psicológica, pues de volver a la normalidad, de querer vivir siempre una vida normal. Eso no quiere decir que no está a favor del cambio, pero el cambio se tiene que anunciar y uno tiene que ir acostumbrándose a ese cambio, y si no se está de acuerdo, el cambio no se da. Nos están diciendo que ciertas cosas van a cambiar permanentemente y no sabemos pues si es cierto eso o no. En algunos casos pues sí, creo que vamos a tener que aprender a volar si el avión regresa con ciertos cambios, pero eso ocurrió también en los ataques del 11 de septiembre. También se cambió el mundo de muchas maneras y eso no tuvo que ver con la pandemia. Así que hay que tener cuidado con las predicciones y el hubris, pues, de tener una bola de cristal siempre es problemático. Muy bien. Pues, estimado Occam, me alegra que sigas con vida por ahora. Espero que sigas con vida para el miércoles que Por viene. ahora. Y yo también, porque la fortuna sonríe a quien quiere, es caprichosa. Así que darte las gracias por esta conversación de nuevo, invitar a todo el mundo el miércoles que viene también para terminar la serie de nuestras conversaciones sobre pandemias. Glenn, muchísimas gracias. A ti, Will, muchas gracias por la Muy oportunidad. bien, cuídate mucho. Saludos a mis queridos estudiantes por allá. Muy bien, igualmente de mi parte. Gracias a todos.